Muy buenas amigos y vecinos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la estantería de cómics. Aquí estoy yo, el Estanterías, como siempre acompañado del genial El Viñetas. ¿Cómo va todo, colega? Pues muy bien, muy contento. Aquí un día más en la oficina y pues nada, con ganas de grabar. O sea, al final, como Sí, siempre, sí, hoy se viene vídeo rapidito. sí, sí. Vamos a intentar que sea de los más cortos. Y además se viene vídeo chulo porque, gente, vamos a hablar nada más ni nada menos que de 5 películas Vale. de cómics, pero que no son ni de Marvel ni de DC. Son 5 aleatorias, 5 que nos gustan, no son ni las mejores, ni las peores, ni nada. Simplemente son 5 películas que hemos querido mencionar, como si en otro día volvemos a mencionar otras 5 o 17 o las que coño hagan falta. Así que nada, vamos a darle caña. Empezamos con esta misma, por ejemplo, y vamos con Mortadelo y Filemón, peliculón que tanto a ti como a mí nos puto flipa. ¿Quieres empezar? Pues sí, ¿qué decir de Mortadelo y Filemón? Yo es una peli que me vi el año pasado por primera vez, porque sí que es verdad que cuando era pequeño solo me había visto la segunda en su día en el cine, no sé si salió en 2007, 2008. Y pues bueno, sin más, esa, pues la segunda no es que me hiciera especial gracia, pero bueno, esta me la vi, como digo, el año pasado y la verdad me pareció bastante entretenida y tiene momentos muy, muy buenos. Además que sumado a que hace poco, por ejemplo, me leí algún cómic de Mortadelo y Filemón, el de Mortadelo y Filemón, La Vuelta al Mundo. Hostia, pues la verdad es que está muy guay, me parece una muy buena adaptación porque respeta muy bien lo que viene siendo la esencia del cómic clásico de Ibáñez, con los personajes, ese humor tontorrón a la vez que con esa sátira a la española, y que luego pues tiene personajes y, bueno, más bien personajes, actores y actrices que lo hacen muy bien y que no me esperaba haber visto en esta película. Además de tener ese gag, ¿no? Con lo del caudillo, de que tengan que enfrentarse a él y que resulte que Mortadelo sea el hijo perdido, pero en realidad no. O sea, la verdad que a mí todo eso me mola, me mola. ¿Y tú qué tienes A que mí decir al respecto? me flipa mucho desde crío. O sea, yo esta película no la vi en cines, pero sí que me ha acompañado toda mi niñez, adolescencia, adultez. O sea, siempre ha estado ahí. Eso es una película que me flipa, me la he visto 1000 veces. Me sigo descojonando con cada escena. O sea, momentos como el de, pero vamos, salga ya de ahí y tal. Escudo para siempre. ¿Pero qué hace, imbécil? Que no sé cuántos. Y luego viene el coche. ¡Escudo para siempre! ¿Sabes? Es que cada que lo veo me descojono como si fuera la primera vez. Ujú. Es lo que tú decías, es una representación muy buena, muy fiel de lo que es la obra original de Ibáñez. Es el ejemplo perfecto. O sea, hemos hablado muchas veces de adaptaciones bien hechas de un TVO a la película, y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. De hecho, esta película no me importaría en otro vídeo analizarla más a fondo, hablar más a fondo de ella, porque es una película que ama el medio que está adaptando, ama de dónde vienen estos personajes, se nota muchísimo pues todo el cariño. O sea, es que cosas tan pequeñas como algunos extras o cosas que pasan de fondo, se te está cada pequeño detalle de lo que pasaba en las páginas de Ibáñez. O sea, tú, por ejemplo, en las páginas de Ibáñez veías a lo mejor de fondo a un esquimal andando por ahí porque Vicus Patata, y a la película te lo muestran también, un secundario que a lo mejor aparece ahí de fondo, ¿sabes? Un terciario, Ujú. y aparece un esquimal por ahí, o aparece tal, o alguna chorrada de fondo también. O sea, es que hasta los pequeños detalles están bien cuidados. Y se nota mucho amor por de dónde viene lo que están Uy, adaptando, y la a verdad es que mí muy bonito. O sea, me, ya te digo, me mola mucho. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando se ve a Mortadelo y Filemón enfrentándose contra un matón de estos del barrio y demás, y Sí, sí, resulta sí. que Mortadelo se pone a vestirse de niño pequeño y dice, mira, mami, mira, mami. Es que, tío, eso es Ibáñez en estado puro, ¿no? Porque y además que dentro, ¿no?, de las limitantes de la época, pues, recordemos que esta peli tiene ya más de 20 años, hostia, pues está bastante conseguido y a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia, ¿no? Por eso, ¿no? Porque al final, o sea, Mortadelo y Filemón no sería Mortadelo y Filemón si no fuera por esa sátira, ese humor absurdo, Sí, sí, sí. ese tontorreo que hay aquí en España, ¿no? Esos chascarrillos, esas cosillas. Y Hay me una mola. escena, hay una escena que a mí me gusta mucho y es súper gamberra, súper Mortadelo y Filemón, súper sacada de onda.
que es cuando ellos están haciendo la mudanza y de repente Mortadelo se disfraza de Rambo y lanza un misil. ¡Aquí va el chupinazo! No sé qué, tal, lo lanza y te llevan a la oficina del superintendente. Y se ve cómo está con Bacterio en la oficina y mientras el superintendente está mirando por el ojillo de la puerta Vale, vale. el culo de Ofelia mientras está mirando unos papeles de la estantería de arriba y Sí, sí. está, vaya chupinazo te daba. Y está así que dices, pero ¿esto qué cojones es? Y de repente ve Bacterio, se gira, ve que viene el cohete y dice, "A chupinazo el que le van a dar". Y de repente llega él y te hace. O sea, me parece increíble. O sea, es que es un humor que dice, pero, o sea, esto hoy en día no se puede Hoy en hacer día. Pero y y las risas que es una todavía maravilla, es una podamos ver esta maravilla. película hoy en día. O sea, Uf, aunque ya no se o sea, pueda. Aunque ya no se ya te pueda digo, o hacer. sea, es que tiene mil momentos. Mickey el gigante, por ejemplo, cuando se van ahí a la prisión y Uf. dice, tú eres Mickey el gigante, mejor Mickey Mouse, tal, como se lía hostias. Es muy divertida, es muy Mortadelo y Filemón. Tú comentabas antes la secuela. Hace poco me volví a ver la secuela que hacía años, Yo solo me pero he visto una vez. años que no la No me veía. acuerdo ya. Me acuerdo muy Y poquito. yo tenía o sea, yo sabía que era mala, pero tenía un mejor recuerdo y tal. Y a ver, me la volví a ver y tiene algún gag, alguna cosa que está divertida, porque al final son Mortadelo y Filemón. Pero es Ujú. verdad que es bastante más malilla. Esta, sin embargo, sí que me parece muy buena película, me parece una muy buena adaptación y cojonuda. Así que no sé, ya si no te parece mal, pues vamos a hablar de la Sí. siguiente movie. Pues sí, vamos a darle al final, como son 5, pues vamos a la número 4, que eso sí, no están ordenadas por mejor a peor, ni peor a mejor, ni nada, simplemente un poco las 5 que hemos dispuesto nosotros, porque al final, pues hay otras obras Sí, que pueden ser también dignas de llamarse buenas adaptaciones de un cómic a la gran pantalla, pero en este caso son las 5 que hemos cogido. Así que pues vámonos con esta otra que a mí personalmente me flipa. sí. Me gusta muchísimo Kick-Ass. De hecho, yo me vi primero la película y ya después me compré el primer cómic, ya luego me vi la segunda y pues un poco así, ¿no? Y es una historia que me mola mucho, tío, sobre todo porque me pilló en una época en la que pues yo ya las había visto, ya cuando las vi, ya se habían estrenado en cines, tanto la uno como creo que la 2. Tendría pues en ese entonces a lo mejor yo 14 15 años. Y me molaba mucho, porque claro, yo en esa época era un enorme fan del mundo del cómic, que se estaba adentrando, como bueno, como si ahora no lo fuera, ¿sabes? Y me gusta mucho porque, claro, yo en esa época estaba ya en el instituto y decía, guau, tío, mi mente siempre me preguntaba, ¿por qué no hay nadie que haya cogido un traje y haya dicho, venga, voy a ser un superhéroe y voy a salvar gente en la vida real? Y justo esta historia va de eso. Y a mí, pues no sé, me llegó muy a lo personal y me moló porque, claro, yo era como que tenía esa idea en la cabeza que luego vi reflejado en una historia, que en este caso es la película, y pues luego en el cómic en el que se basa. Y es una peli que le pasa un poco como a Mortadelo y Filemón, ¿no? La primera es muy buena, la segunda, no tanto. Pero la primera considero que, ya te digo, me parece una de las mejores pelis de Matthew Vaughn que ha hecho porque refleja perfectamente lo que es la obra original de Kick-Ass y que sí que es verdad que aunque coge y el tercer acto es totalmente diferente porque todavía estaban escribiendo los cómics y tenían que hacer la película, sí que considero que eso, que es muy buena y que pese a que cambia algunas cosillas, creo que tiene un toque único y mola un montón. Sobre todo por ese tono épico que tiene la cinta y pues bueno, o sea, al final un poco hollywoodiense si se permite decirlo, ¿no? Por algunas cosas que pasan con respecto al cómic que son diferentes, como que Kikas al final sí que se lleva a la chica o que bueno, el tercer acto es un poco más exagerado, se va todo de madre con lo de con lo del jetpack, pero por el resto me parece una peli muy muy buena. Sí, 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 totalmente de acuerdo. A mí, ya te digo, o sea, me parece una película que lo que tú comentas, o sea, al final es muy buena adaptación. Evidentemente tiene algunos cambios, tiene algunas cosas, pero está muy bien adaptada. Y de hecho, si no es una adaptación perfecta, es básicamente por lo que comentabas. Efectivamente, el cómic no estaba terminado cuando estaban haciendo la película. Mark Millar es una persona que solía hacer eso mucho, ¿no?
vender la idea a productoras cuando todavía solo lo estaba empezando. Y claro, está muy bien adaptado todo lo que tenían de material hasta ese momento, pero claro, cuando llegas ya a la película, tienes que grabar el final y el puto Mark Millar todavía no ha acabado la historia, pues evidentemente ahí te tienes que tomar ciertas libertades. Aún así, ya te digo, es una adaptación muy chula, respeta mucho el material original, es cojonuda, tiene una acción, unas cosas que molan un montonazo. Yo personalmente es una de las películas de superhéroes que más me gustan y que más veces me he visto. Yo con esta tengo un amor especial porque aparte yo me acuerdo de esta época que es un poco lo que tú decías, ¿no? Te sientes identificado con Dave en ese aspecto de, guau, ¿por qué no hay superhéroes, tal, no sé qué? Luego yo me acuerdo que en ese momento pues descubrí también que existían superhéroes de la vida real como Phoenix Jones y tal. Bueno, Phoenix Jones a día de hoy más que superhéroe es un poco supervillano, pero bueno, ya hablaremos en algún especial superhéroes de la vida real y cómo han acabado en la mierda. Bueno, pues O yo me mueres acuerdo que como un con... héroe o vives lo suficiente como Sí, para sí, haberte sí, o convertido en sea, un villano. ya lo dijeron en Batman. Yo con esta y con la segunda me acuerdo que me dio muy fuerte, tío, y hasta yo pensé en poner también un traje y salir como Kick-Ass, ¿sabes? Yo pensé, yo diseñé mi traje propio, mi nombre, tal. Yo tenía pensado ser un superhéroe de la vida real. Menos mal que al final no lo hice porque era un puto notas. Pero joder, o sea, es un peliculón que me marcó. Luego me leí los cómics, igual que comentaste tú, primero la película, luego ya el TVO. Y el TVO me flipó también muchísimo. Pero esta película es una película, no sé, me da un confort, una cosa muy especial. Me transporta a otra época, me recuerda mucho a mi adolescencia y cada cierto tiempo me gusta ponérmela y me transporta a otra época, tío. O sea, es una película que me hace sentir muchas cosas y la verdad es que le tengo un cariño bastante especial. Sí, no, y que luego se nota que es una obra que tiene mucho cariño al material que está adaptando dentro de las limitaciones que tiene, ¿no? El tercer acto es totalmente diferente y mucho más surrealista, más ida de olla con lo del jetpack, con lo del lanzacohetes. Que luego Sí, sí que es verdad que está divertido, ¿no? Pero luego a mí, por ejemplo, me gusta también mucho, ya no solo en la película, sino también en el cómic, la realidad con la que al menos plasman esta primera etapa de Kikas, ¿no? Porque luego sí que es verdad, pues ya la segunda, la tercera historia en los cómics, igual que un poco en la peli, ya se les va mucho más de madre, pero al menos en esta sí que hasta cierto punto es todo más real, ¿no? Porque dice, sí. bueno, me voy a hacer un traje, voy a empezar a entrenar y demás, y luego cuando sale a la calle a pelearse contra unos criminales que están robando un coche, ¡pum!, le pegan una puñalada y encima después lo atropellan. Sí, o sea, esa cosa me gusta mucho. De hecho, a mí me encanta la segunda pelea que tiene Kikas. Me parece súper chula, en Mm, la que le graban ya y todo sí, el sí. mundo ya conoce a Kikas. Ese momento me flipa muchísimo, porque aparte de que la música me flipa mucho como está en ese momento, la escena en sí me parece muy guay y tal. Me mola mucho porque igual que yo he comentado alguna vez hablando de Daredevil y tal, de que me encantan las peleas de pasillo que hacen en la serie de Daredevil, como por ejemplo Matt cuando pelea se le nota Mm. cansado, que recibe algún golpe, que se nota que suelta el aire como "Uf, esto está costando, tal". En esta me gusta porque Dave no tiene ningún tipo de entrenamiento, no sabe pelear, tal, simplemente tiene sus dos batons, sus dos bastones. Está ahí metiendo hostias como puede para intentar salvar a este hombre y pegándose hostias contra tres pavos más fuertes que él, más preparados que él, y se nota. O sea, Ujú. él tiene todas las de perder en la pelea, sí, reparte algunas hostias, reparte tal, pero al final, de hecho, él realmente no es que gane en la pelea, o sea, realmente al final esos tíos te dejan claro que se terminan yendo porque efectivamente la gente le está grabando, no les conviene quedarse ahí y se terminan yendo. Kikas consigue salvarle en el sentido de que ha conseguido impedirlo por ser un estorbo, pero realmente él Ujú. recibe hostias, eh, y no está más jodido es por lo que te explican en la película de que gracias a ese atropello inicial sus nervios están jodidos y puede aguantar más. Pero tú ves que es un pavo, que es un puto notas con un disfraz llamativo y que está recibiendo hostias a mansalva porque no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Sí, De sí. hecho, en la segunda ya te empiezan a explicar un poco más de que, bueno, pues a Kikas ya le está entrenando Hit Girl, que no sé qué, que ya para que sea un poco más preparado y que ya es lo que tú dices, ¿no? Un poco más fantasioso, porque en la primera tú veías esa realidad, o sea, este Mm. pavo está vivo más por suerte que por otra cosa, porque Sí, sí. realmente ves
pues la dureza de lo que es. O sea, de hecho, él cuando pasa esta pelea con estos tíos y se le sube arriba porque todo el mundo dice, ¡guau, Kika! Está no sé qué. Cuando va a pelearse con el pavo este que está acosando a Katie, eh, a él, si no llega a ser por Hitler, bueno, pues acabó Kikas, o sea, básicamente. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa dureza, esa realidad que tienen de es un notas, no tiene ni puta idea de lo que está Mm, haciendo y evidentemente pues recibe. O sí. sea, está bien. Y luego a mí me gusta mucho el disfraz de Kick-Ass trasladado al cine porque prácticamente es el mismo diseño del cómic Sí, y, o sea, a excepción de que en el cómic tienen un poquito más de líneas amarillas en la cabeza y no tienen lo de la boca, pero el resto es prácticamente el mismo traje y me mola mucho porque es un traje muy casero, muy artesanal y que al final tú lo ves, sabes que es el traje de la peli y luego si ves el del cómic sabes que es el del cómic, pero dices, es que es prácticamente el mismo. O sea, tienes que fijarte un sí, poquito más en detenimiento para decir, no, 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 vale, que este es el de uno y este es el del otro. Yo, por ejemplo, cuando me hice el año pasado el del cómic, que me lo hice de aquella manera, me tengo que hacer una versión 2 pues vamos, las pasé canutas, pero luego vi el resultado dentro de que usé materiales de mierda y dije, guau, tío, es que mola mucho, es un traje además muy llamativo. De hecho, yo recuerdo que a John Romita Jr. cuando lo conocí le pregunté porque le dije, me parece muy interesante cómo hizo el traje y creo que es un muy buen diseño, es muy reconocible dentro de, pues que al final pues tampoco es que sea una historia súper conocida, pero al menos la gente que nos hemos visto la peli y nos hemos leído el cómic, pues sabemos quién es. Y sí. pues bueno, poquita cosa más. Si quieres vamos a pasar a hablar de la siguiente, si te parece. Y esta vez Vamos para pues allá, sí. Dale, con... vamos a hablar de un peliculote. Yo creo que ¿quién no ha tenido presente en su vida, en su adolescencia, sobre todo esta película? O sea, yo creo que todos la hemos visto más de una vez. Pues nada, Scott Pilgrim. Yo es verdad que el TVO no me lo he leído entero, me leí lo que fue el primer tomo, es una cosa que tengo pendiente todavía a día de hoy. Pero la Sigue, película sigue sí hablando. que me la he visto muchas veces y personalmente me mola mucho. O sea, es una película que lo poco que he leído me parece que adapta muy bien lo que es la obra original. Es verdad que a lo mejor puede tener sus diferencias. Eh, y luego aparte me parece que es una historia que funciona muy bien en el medio en el que están. Creo que los personajes son muy carismáticos, es una historia que termina calando muy bien en toda la gente que la puede ver. Y no sé, o sea, personalmente ya digo que es una película que me mola, es una adaptación chula, por lo menos pues, lo que yo he visto, efectivamente, como digo, hay sus diferencias, pero ahí está. Pero es una película que está muy bien, que tiene cosas muy guapas, es muy única, tiene una forma de narrar muy específica, muy suya, o sea, juega con elementos que pocas películas juegan normalmente. Tú ves Scott Pilgrim y sabes que estás viendo Scott Pilgrim. O sea, a ti te dan una escena aleatoria de cualquier tipo de película y te ponen una de Scott Pilgrim y la vas a saber reconocer porque tiene un método visual bastante único, tiene unos recursos bastante específicos. Parece un videojuego en muchísimas ocasiones, un montón de elementos sacados de diferentes medios. Y es una pasada. O sea, es una Sí. peli muy chula, muy guay y que siempre entra muy bien, la verdad. Mm. Sí, vamos, yo por ejemplo que he venido aquí eso, a sacarme los tomitos que tengo, que de hecho me los compré cuando estaba en Madrid viviendo y nada, me costó esta edición 30 euros en Amazon, en la edición en blanco y negro, o sea, prácticamente como la original. Y, tío, a mí Scott Pilgrim, yo la leí y me puto flipó. Y luego cuando yo ya sabía que había una película, me dije, nada, me voy a leer los cómics primero. Porque además, bueno, la peli me la recomendó uno de mis mejores amigos y fue por una chorrada. Fue por el chiste este de cuando dice, ¿está Scott en casa? No, no está. Y sale por la ventana disparado. Hostia, Pues, sí, sí, pues yo buenísimo. tenía ya ese run run en la cabeza de decir, guau, tío, me tengo que ver la peli, pero como sabía que estaba adaptando unos cómics, dije, me voy a leer los cómics. Y yo digo, los cómics me los leí en nada, porque al final son 6 tomitos bastante ligeritos. En unas 6 horas te puedes leer toda la colección. Y es una pasada. Sí que es verdad que luego pues yo ya me he visto un montón de vídeos hablando del tema, de la serie, de la historia y tal. Y claro, hay elementos que, bueno, que no han envejecido muy bien, pues el tema de luego el personaje de Ramona, que es un personaje muy plano, que no se le da mucha importancia, está ya casi
el final de la historia, porque ya Brian Lee O'Malley se acordó y dice, hostia, es que no le ha dado ni trasfondo ni nada. Pero bueno, quitando esas cosillas, es una historia que a mí me parece. De hecho, yo la definiría como lo siguiente. Para mí, Scott Pilgrim es el mejor manga americano, al menos que yo conozco. O sea, porque es que tú lo ves y dices, coño, es un cómic, bueno, canadiense, ¿no? Y es gracioso porque es que yo lo veo y es muy manga, es muy cultura de videojuego, es que mola mucho. O sea, para mí, ya te digo, tiene muchas cosas que luego en la película, en la live action, la adaptan muy bien porque tiene gags traídos directamente del cómic. Y claro, por ejemplo, yo qué sé, Scott Pilgrim va al baño, barra de pipí y se va viendo cómo se va vaciando. Cosas así son chorradas y que luego, pues eso, lo integran todo muy bien porque podrían haber hecho una película que dice, no, no, es que me tengo que pelear contra los 7 ex malvados de la que me gusta para salir con ella. Y claro, y dice, guau, tío, es que la premisa me parece la polla, o sea. Y luego tú lo vas viendo que en la historia, tanto en el cómic como luego en la película, mantienen la mayor cantidad de pocos cambios posibles, o sea, lo mantienen tal cual prácticamente. Sí que es verdad que al final tienen que acelerar cosas y quitar otras. Pero me mola mucho, tío. O sea, el que uno de los ex malvados de Ramona sea un vegano y tenga poderes del veganismo, Hostia, es buenísima esa parte. la Es hostia, tío. Yo eso buenísima. cuando lo leí en los cómics, yo me estaba descojonando porque encima, claro, policía Son, son vegana. todos, son Policía todos muy vegana. divertidos, pero ese es cojonudo. Ese y el de Chris Evans me Sí, hacen sí. mucha gracia, porque el de Chris Evans también cuando se pone a pelearse con Scott tal y de repente Mm. aparece Ramona y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Te trata bien? Tal, no sé qué. O sea, y meten ahí tal, luego con el amigo de Scott Sí, sí, diciendo, sí. ¡ah, te adoro! No sé qué, tal. O sea, está muy divertido, pero el vegano, Dios, o sea, Y además que tiene un cine. cast, que tiene, que tiene, sí, que tiene un cast de la hostia, porque, claro, es que Sí, tienes sí, que si a sí. Michael Cera, que si luego a Chris Evans, que si a Brandon Routh, o sea, es la hostia. Además, Sí, bueno, que si a esta, coño, joder, no me sale, sí, a a Brie la Larson, Capitana a Marvel, Brie sí, a Larson, la sí. Capitana Marvel. Claro, que tiene a Brie Ahí está. Larson. Es que es increíble. Que luego sí que es verdad que la historia tiene algunas cosas turbias, ¿no? Como que Scott, tanto en el cómic como en la peli, sale con una menor de edad, que es un poco. Sale Pero. con, eh, sale con una menor de edad y sale con dos pavos al mismo tiempo, o Sí, sea, lo sí. cual es bastante feo. Tiene cosillas que tú dices, uff, duro, red flag de manual. Pero Sí, bueno, o sea, Scott no es tampoco el referente de hombre ideal, o sea, no, no. Y claro, yo ya te digo, pero te yo lo deja me, muy me claro. he visto muchos vídeos, sobre todo de gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, hablando sobre Scott Pilgrim. Y diciendo, ¿no? De que es una historia que funciona muy bien a nivel cómico, pero a nivel de contar una historia de amor es un desastre absoluto. Y luego sí que es verdad que considero que tienen bastantes puntos en los que coincido, ¿no? Porque, pues al final eso, o sea, a Ramona muchas veces se la trata casi más como un objeto a conseguir, más que como una novia, no se la explora tanto. Y bueno, pues tiene sus cosillas, pero ya te digo, como adaptación del cómic, me parece increíble. Y ya, bueno, luego que Scott Pilgrim no tenga, creo que ningún producto audiovisual malo, porque tienes los cómics que son la hostia, quitando lo que he dicho de la parte sentimental amorosa. Tienes la peli que es la hostia. Y luego encima tienes también que hicieron la serie de Netflix en lo que cambias totalmente la historia, que es una adaptación cojonuda y casi te podría decir que me parece de lo mejorcito de Scott Pilgrim que hay, porque incluso mejora cosas de los cómics y además le da más protagonismo a Sí, Ramona. claro, es que lo que tú comentabas, Ramona está como personaje muy secundario en la obra original y la serie corrige eso, Mm, porque de repente sabes más de ella, te empiezan a claro. explicar todo, y ya no solo con ella, con todos los personajes, o sea, Sí, sí, todos sí. los personajes, al no estar Scott, se centra en el resto Mm, y dices, bueno, a ver, a lo mejor si en Scott Pilgrim quitas a Scott Pilgrim, pues a lo mejor se va un poco para abajo, ¿no? Que luego Scott vuelve, pero es verdad mm. que en ese momento, coño, dudas, ¿no? Y de repente te pones a ver la serie, funciona como un tiro, tío. Y además Funciona que, súper que bien. encima es una obra, tanto lo que viene siendo la peli como luego la serie, que todos los creadores de la película
y todos los implicados, ya sea del casting, del propio director, que creo, no sé si era también Matthew Vaughn, me parece que sí, el mismo de Kick-Ass, que, tío, si no me equivoco, claro que es que vuelven todos, o sea, vuelven todos a Scott Pilgrim. Y es que es increíble. No, creo, Matthew Vaughn creo que no era, creo que era otro, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, que eso. Y luego tienes también que yo ese es lo único que no he probado de Scott Pilgrim, el videojuego. Este que sacaron de Ubisoft, que dicen que es increíble. Y yo lo tengo añadido en la wishlist en Steam. Porque muchas veces está a 4 pavos y digo, no me lo juego ahora porque es que tengo 800.000 millones de juegos por pasarme, pero algún día lo probaré y a ver qué tal, porque me llama mucho la atención. Pero eso, que básicamente la peli es maravillosa. O sea, y luego Sí, ya si te ves la serie en complementación a la película, si no te has leído los cómics, sí, perfecto. ya te queda redondo porque lo que no se termina de explicar o no te terminan de dar demasiada importancia en la primera obra, en la segunda te lo complementan muy bien y mola un montón. Y pues nada, vamos a seguir con otra adaptación, que esta sí es de Matthew Vaughn, y a mí me flipa, y lo mismo. Peliculote. Peliculote que me vi primero antes que leerme el cómic, que de hecho el cómic es bastante normalito, también de Mark Millar, del mismo co-creador de Kick-Ass. Y pues bueno, me encanta porque Matthew Vaughn es un tío que yo creo que como adaptador de historias del mundo del cómic, me parece un titán. Porque, por ejemplo, luego sacó hace unos años una de espías que encima han querido meter como en el mundillo también de Kingsman. Digo, bueno. O las de Kingsman de después, pero esta me parece una hostia. Me parece, vamos, de sus mejores Sí, películas. es verdad que esta como adaptación sí que falla más, pero porque también es lo que comentabas, ¿no? O Mm, sea, yo, por ejemplo, Kingsman no la he leído, pero sí que tanto tú como mi mejor amigo sí que se la han leído y me lo han dicho. O sea, pues no está mal, está bien, pero la película es superior. El tema es que, claro, o sea, yo creo que está bien porque al final creo que aquí han sabido coger lo que funcionaba en el cómic y coger esa base para crear una película pues más tuya, una versión más propia, y al final ha hecho suyo el concepto, ha hecho su propia versión y la ha potenciado. O sea, porque creo que esta película es una puta locura. O sea, lo que estábamos hablando es un peliculote y en historia y todo está cojonuda. Historia y luego lo que hay que comentar sí o sí de esta puta película, la acción. O sea, la acción de esta película me parece tremenda. O sea, me parece increíble. sí, no, lo de esta película está a otro nivel. Ya te digo, a mí me parece la hostia porque es lo que comentabas tú, ¿no? Como adaptación, bueno. No sé si se puede decir que es buena o mala, pero yo te diría que sí es buena porque coge los elementos que funcionan en el cómic y los que no los sabe cambiar y los sabe reinterpretar para construir una mega película de espías y de acción cojonuda. O sea, tiene momentos, o sea, como lo de Exi cuando están todos para pasar la prueba, con lo del agua, que al final tiene que él romper el cristal, o luego lo del paracaídas, o toda la parte final, con la música. Y bueno, y luego Samuel L. Jackson me parece cojonudo como villano. Mola muchísimo. O sea, lo estaba Sí, sí, pensando, sí. estaba hablando de la peli y lo estaba pensando. O Aquí sea, me el parece cómic. un personajazo. Además, le da un toque al villano muy único con esa voz que le pone, con... No sé, o sea, me parece súper característico y es muy icónico el villano que hizo Samuel L. Jackson aquí. O sea, me parece muy chulo. Y luego, bueno, la escena, la escena. De los modales hacen al hombre. Uf. O Yo para mí, la y la de la escena, iglesia. Uf. esa, o sea, para mí esa es la escena que cada que pienso en esta película se me viene a la cabeza. O sea, la escena de la Sí, sí. iglesia es que me parece una putísima clase, una masterclass de cómo hacer una escena de acción Mm, que me parece una pasada. O sea, sobre todo de cómo hacer una escena de acción bestial. O sea, porque antes, por ejemplo, hablábamos de Kick-Ass y de Daredevil y hablábamos que molan mucho esas escenas de acción en las que se ve cómo cuesta, cómo no es. ¡Hala, venga, otro puñetazo! Y ¡pum! Y explosión, tal, no sé qué. Y que ujú. mola mucho el tema realismo, de doy un golpe. El golpe también me duele porque me hago daño al final. Estoy cansado, venga, a seguir. O sea, que se note esa pesadez, ese cansancio, mola muchísimo. Pero también Ujú. mola mucho ver
el venga, pumba, explosión, bien hecho. Y Sí, aquí, sí. en esta puta escena en la que es acción a mansalva, metiéndose navajazos, ostiones, de todo, lanzando cosas, y tan bien rodada que está, con la música funcionando Con perfectamente, Freebird. todo bien, o sea, es una pasada, o sea, de verdad, o sea, es que aquí sí que sí, o sea, aquí sí que sí, o sea, cine, Sí, sí, sí. o sea, cine. No, lo de la escena de la iglesia me parece cojonuda. Ya te digo, a mí esta película me parece redonda y me parece una adaptación cojonuda por eso, ¿no? Porque ya dentro de que cambian bastantes cosas de la historia, sí que es verdad que como historia de Mark Millar no es de sus mejores obras, porque sí que es verdad que es bastante normalita, tirando a muy flojita. Luego la película, vamos, va como un tiro, o sea, ya no solo por Sí, la música, por los actores, por que tiene un montón de efectos prácticos, funciona muy bien, el ritmo que tiene es cojonudo, que rodaron muchas escenas, como ya te digo, como la de cuando están cayendo en paracaídas, que todo eso se grabó. Tiene tantos cambios que funcionan tan bien que luego, claro, luego cuando hicieron el resto de películas de Kingsman, era imposible superar esto, porque esta película tiene un carisma y una esencia que ni de sí, sí, coña sí. tiene la historia original. Y bueno, lo Es, de... es de esos casos Claro, en los que te alegras que haya sido diferente a la obra original, porque es lo que comentábamos. O sea, potencia esos cambios. O sea, y claro. coge lo que funciona, lo potencia, hace los cambios que necesita en las cosas que a lo mejor no eran tan potentes, y al final logra una versión que sí es diferente de la original, pero que te alegras de que sea diferente porque lo que han logrado con esas diferencias es un producto que ha pasado a la historia. O sea, la gente, sí es verdad que a lo mejor a día de hoy está un poco más olvidada, pero sí es una franquicia que pegó mucho, sobre todo en su día, Mm, sí pegó bastante la franquicia de Kingsman. O sea, coño, de hecho, que se hicieran dos películas más, pues claramente viene por el exitazo que tuvo esta primera película. sí. Que luego ya eso es calidad de cada quien, de, pues, de quien le guste Ujú. más tal, las secuelas. A mí, por ejemplo, la segunda me gusta, creo que tiene una acción chula. La 3 es verdad que a mí la historia no me mola tanto, se me hizo un poco pesadilla, pero bueno, está chula también. Pues a mí Pero ya te digo, o sea, la que sacar dos películas más, ya, oye, pues la que menos me guay. gusta es la de la segunda. O sea, me gusta, a mí la segunda me parece que está bien, muy normalita, tiene nada, pero y tiene cositas muy chulas, además que sale Elton John, o luego que el momento de Sí, 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 Merlín sí. de cuando muere, me parece que vamos, de Uf, hecho, yo cada vez que escucho Country Roads recuerdo Country esa Road. escena, va. Hostia, buenísimo, tío. Esa puta escena Sí, es emotiva, más no poder, es súper chula. sí, sí, Y pues bueno, Pedro Pascal con su lacito haciendo la escena esa tal, es sí, cojonudísima, sí, tío. O cuando sea, Pedro Pascal no estaba en todos lados y decía, ¿este quién es? sí, sí, sí. O sea, Qué Pedro Pascal grande. antes de estar Con Pedro Pascal en bigote. todos los lados, Sí, pues ahí antes de estaba. tener Pues bigote. sí, antes de hacer el Mandaloriano y de tener bigote, pues ahí estaba, ¿no? Sí, Pedro sí, Pascal sí. haciendo de vaquero, Sí, de sí. vaquero espía Mola, con un mola, mola mucho. látigo láser. Y luego, bueno, a mí, ya te digo, a mí la precuela sí que me gustó. De hecho, me la vi el año pasado, creo, el otro. Me volví a ver las de Kingsman, creo que en 2023 la última vez. Y ya te. No, 2020, 2024 creo que fue la última vez que me las vi. El año pasado creo que no. Y ya te digo, me molaron mucho eso, o sea, entiendo también que haya cosillas, pero como precuela luego la otra a mí me funciona, o sea, también, pero bueno, a ver si sacan alguna cosilla más, pero vamos, yo lo que sí estoy seguro es que Kingsman, la primera funciona tan bien porque tiene una historia sólida donde basarse, que sin ser la mejor, bueno, tiene ahí una base donde le puede ir trabajando. Luego ya en la segunda, en las precuelas y tal, pues bueno, ya es más invención y pues no le sale tan bien. Es lo que yo digo, o sea, a Matthew Vaughn no se le da bien crear sus propias historias, sino adaptar, porque lo que hace lo hace muy bien en cuanto a adaptación. Sí, Y bueno, vamos a ir tirando ya a la última. vamos con esta, que esta me apetece especialmente hablar de ella, y es Las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, creo que era el título. Sí. Peliculote, con mayúsculas. O sea, otra vez me vuelvo a poner en posición de Absolute Cinema. O sea, como fan de la animación, que lo he recalcado muchas veces, que me encanta la animación, y bueno, como las películas en general, Ujú. esto funciona en todos los sentidos. Para empezar, tiene una animación única. O sea, desde que Into the Spider-Verse llegó a cines,
me encanta el boom que tuvo y que muchos estudios dijeran, vamos a dejar de hacer la animación Pixar y vamos a hacer con la animación animación, ¿vale? Vamos a dejar de replicar la realidad y vamos a utilizar la animación como un elemento que se puede explotar. Y aquí tú ves esta imagen y lleno de rayajos, de manchas aleatorias, un montón de cosas diferentes, o sea, mola un montonazo. De hecho, hasta en el tema de los diseños tienen cada cosas, pues, tu por qué. Porque, por ejemplo, tú ves a las tortugas ninja, pues muy guay, tal, la tortuga ninja tal, pero, por ejemplo, los humanos es bastante curioso. Los humanos son feos de cojones y es por algo a propósito. O sea, tú realmente se supone que los feos y los monstruos deberían de ser las tortugas ninja, pero la película que te está mostrando que de verdad los monstruos son los humanos, de cómo están tratando a las tortugas, de cómo tratan a lo diferente, como tal, te lo reflejan como monstruos. Por eso se ven tan feos, tan mal. Y ya te digo, o sea, me parece un peliculón, creo, de las tortugas ninja, que soy súper fan de las tortugas. Me encantan los tebeos, me encantan las películas, las series. Las llevo disfrutando desde que era un crío y bebiendo todo lo que sacan de las tortugas porque me encanta. Llega esta película que digo, bueno, vamos a ver qué tal. Y ya, o sea, primero tenemos unas tortugas ninja adolescentes que por fin son adolescentes. Que hay muchas adaptaciones que fallan en ese concepto. Tío, aquí verles hablar de la cultura popular, de un montón de cosas. El puto Donatello que es otaku, que le mola que si Jujutsu Kaisen, que si Attack on Titans, tal. Un montón de referencias que hacen a las cosas que podrían estar hablando los chavales perfectamente. Y dices, coño, mola. Luego, aparte, sus deseos, sus intenciones, el querer encajar, el poder vivir una vida normal, de poder ir a un cine, el ver ellos que están, pues eso, prisioneros al final en su mundo, cómo quieren ir al mundo exterior, ese instituto que para muchos es un terror, pues para ellos es un sueño, esa oportunidad de poder relacionarse con el resto, como tal. No sé, me parece que es una película que tiene mucho corazón, que funciona muy bien, que estoy como loco deseando de que llegue ya la puta secuela. Sí, no, ya te digo, a mí por ejemplo sí que es verdad que esta yo solo me la he visto una vez y me parece que está bien, o sea, que está bien, o sea, a mí me gustó, pero ya te digo, tampoco tengo un veredicto tan claro, aunque claro, yo por ejemplo de las Tortugas Ninjas que me he visto súper poco, de películas me he visto esta y me he visto la original que me la vi no sé si el año pasado o el anterior, creo que fue la... La original lo que pasa es que tiene para mí uno de los mejores momentos gracias al doblaje castellano, que es lo de hay una palabra que siempre me ha gustado mucho. De puta madre. Y se miran a las tortugas. ¡De puta madre! O sea, es increíble. Que den por culo a Cowabunga. ¡De puta madre! Pues sí, pero eso sí que es verdad que hay que reconocer que esta película tiene mucha esencia y tiene mucho carisma porque pues al final es una adaptación que, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Toma ciertos elementos y respeta muy bien el material original dentro de que pues, al final pues tiene cambios y luego pues tiene una paleta de colores y sobre todo una animación que le sienta muy bien. O sea, pues no es Sí, y todo, que no luego, todo tiene que ser Spider-Man Into the Spider-Verse, sino que se puede jugar dentro del propio concepto de mezclar animación claro, 2D con 3D. y luego, en cuanto al tema de adaptación que comentabas y tal, me gusta mucho porque en este vídeo hemos estado hablando mucho de obras pues autoconclusivas, de tal, de que si es más fiel, menos fiel, pues mira, hace este pequeño cambio, pero por lo general muchas eran obras muy fieles a un material en concreto, quitando casos como el de Mortadelo y Filemón. Pero claro, aquí nos pasa también un poco como puede pasar con películas tipo como las de Spider-Man o tal, que al final son personajes con mucho trayecto. Y además son personajes que le pasa un poquito como ha pasado con Batman, que han tenido diferentes visiones, diferentes formas de ver a los personajes. Porque tú en las Tortugas Ninja te vas a los tebeos clásicos, los primeros, y tienes una versión más oscura, más callejera, historias, pues eso, más violentas. Luego de repente te vas al salto que dieron a la televisión, que fue posiblemente la adaptación más famosa que han tenido, y de repente te encuentras con una serie muy colorida, llena de bromas, muy light todo. Luego llegas a la del 2003 y te encuentras una serie otra vez más seria, violenta, aunque un poco rebajado, pero violenta, tal.
llegas a la del 2012 y también es otro tono diferente. O sea, al final son unos personajes con un recorrido enorme que saben cómo tienen que ir adaptando en diferentes qué épocas o diferentes conceptos. Y aquí me parece que hacen eso muy bien, o sea, adaptan a lo que tienen que adaptar, ven cómo son los tiempos en los que vivimos actualmente, lo saben reflejar bien y al mismo tiempo respetar lo que se supone que tienen que representar estos personajes que ya te digo, son muy cambiantes. O sea, el que diga, no, es que las tortugas ninjas son así, y son así sí o sí. Sí, vale, sí, hay una base de cómo tienen que ser y tal. Son personajes que han ido variando un montón y ya te digo, respetan lo que tienen que respetar, hacen los cambios que tienen que hacer y te dan una versión, tío, que creo que es muy fiel a lo que es el concepto que conocemos a día de hoy de las tortugas ninja con todos los medios que tenemos de ellas y nos dan una versión, pues para mí, única. O sea, para mí esta, de hecho, posiblemente te podría decir que para mí esta es la versión definitiva de las tortugas ninja. Ujú. Pues sí, y poquita cosa más. La verdad que, bueno, ya estas son las 5 películas que queríamos mencionar. Y pues bueno, o sea, ya solo nos queda que nos digáis en comentarios qué os ha parecido todo. Así que pues nada, poquito más que añadir. O sea, esperamos que os Habrá que haya gustado. hacer, habrá que el- hacer un capítulo de 5 películas de cómic, no de Marvel y DC, pero de películas malas. A meter Spawn, a meter cosas así. Sí, sí, Eso, de eso puede estar películas, divertido. de las antipelículas buenas, ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, yo soy una persona que considero que deben existir películas malas y muy malas, porque si no, no sabremos apreciar las películas buenas. Efectivamente. O sea que eso, que las películas malas tienen también su valor. Si no, bueno. Y ya las películas de serie B o serie Z o No, pero eso, eso es cine, eso es cine. eso Eso es ya otra podemos cosa, eso. hablar todo un Eso capítulo. Tenemos que ya. hacer un especial, Eso, tío. eso ya cine. Lo que pasa es que la gente no está preparada para entenderlo. Exacto. Buah, tío. Pues nada, que eso ha sido todo, chicos. Ya la semana que viene, capítulo hablando de Scream 7, que como nosotros todavía no hemos visto la peli, porque no se estrena hasta la semana que viene y necesitamos grabar capítulos, porque la semana que viene estamos fuera, pues bueno, o sea, saldrá ese una semanita más tarde porque no creo que nos dé tiempo a hablar, o sea, de la peli, o sea, no nos va a dar tiempo a hablar porque no la vamos a poder ver en la semana de estreno, así que pues cuando esté, pues estará. O sea, como digo, la semana que viene debería estar ya. Así que poco más que añadir, lo de siempre. Esperamos que os haya gustado el capítulo, decidnos qué opináis sobre las pelis, si os habéis visto o no el material original en el que se basan, es decir, o habéis leído los cómics. Y bueno, poco más, ¿no? Suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle al like si os ha gustado el vídeo. Y como siempre decimos, en el día más brillante, en la noche más oscura, la estantería de cómics estará hasta el final de vuestra lectura. Nos vemos en la próxima viñeta. Adiós. Adiós.